Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este último día de capacitación para financieras. Esta tarde estaríamos compartiendo con el señor Alejandro Montes de Oca, quien nos brindará una charla magistral. Les paso la palabra ahora al el doctor Fernando Filártiga, quien es miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay. Muy buenas tardes para todos los asistentes. Para nosotros es nuevamente un gran placer poder continuar ya con esta sesión de cierre, el ciclo de retroalimentación dirigido a las empresas financieras supervisadas por el Banco Central del Paraguay. En sesiones anteriores, los técnicos de nuestra intendencia antilavado, los supervisores, han desarrollado aspectos no solamente conceptuales que refieren al cumplimiento técnico y a la efectividad del sistema antilavado, sino también lecciones aprendidas y sobre todo ejemplos prácticos que buscan como objetivo final facilitar la labor de los supervisados y facilitar también la supervisión del Banco Central en este riesgo particular. En esta ocasión, como broche de oro, diría yo, para cerrar el ciclo, tenemos a nuestro consultor nacional, el experto, el señor Alejandro Montes de Oca, quien, además de realizar un balance y una síntesis de los contenidos desarrollados en el ciclo, va a enfocarse en la evaluación de la efectividad de los sujetos obligados. El punto que, como saben, los resultados inmediatos que hacen a la efectividad va a ser preeminente en la visita in situ y en todo el proceso de evaluación comprendido en la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT. Muchas gracias, doctor Filártiga. Creo que después de esa excelente presentación, resta poco por aportar, simplemente hacer una presentación de hoy. Uso un poco sus palabras, el cierre el broche de oro que tenemos hoy con Alejandro Montes de Oca, un consultor internacional hoy, otra vez de vuelta con un sí para nosotros, acompañándonos en los eventos y en las capacitaciones que realizamos. Recordemos que él ya la semana antepasada ha desarrollado un curso para los supervisores en base a lo que respecta, por ejemplo, a alineamientos del GAFI. Y siempre es de mucha valía escucharle, no solamente por su gran intelecto e instrucción, sino que también ese vasto recorrido que tiene desde diferentes aristas, como secretario del GAFILAT, como consultor de países, como consultor privado. Así que creo que es una oportunidad muy importante, una oportunidad que nos brinda él. Así que le damos las gracias en nombre del Banco Central, en nombre del equipo, por el apoyo. Realmente nos sentimos muy contentos de poder cerrar esta capacitación que consideramos que ha sido de alto nivel técnico, de alto nivel instructivo y sobre todo también en socialización y compartir experiencias. Buenas tardes para todos. Es un gusto nuevamente tener la oportunidad de compartir este ratito con ustedes para hablar un poquito de temas que son de interés vinculados con las obligaciones que tienen las financieras junto con otros sujetos obligados en la aplicación de medidas preventivas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. En este momento en el cual nos acercamos, bueno, parece que siempre nos estamos acercando y al final nunca llegamos al momento de la evaluación de GAFILAT, pero sí es cierto que un tema a destacar es cómo se ha venido desarrollando y ampliando el sistema normativo en los últimos años, al punto de que al día de hoy la gran parte de los sectores bajo el control de las autoridades y que están bajo las normativas establecidas por la Ley 1015 y sus modificatorias, ya están en sintonía con lo que establecen las recomendaciones de GAFI en cuanto a la implementación de un enfoque basado en el riesgo.
Entonces yo sé que han tenido 2 jornadas previas, 3 jornadas previas. Yo no he podido participar en todas, pero sí he estado parcialmente escuchando las disertaciones de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos, que me han parecido muy buenas y muy oportunas. Y hoy lo que vamos a ver es dar un panorama un poco más abarcativo en cuanto a lo que exige el GAFI y lo que se espera de los sujetos obligados en la próxima visita de evaluación y cuáles son las perspectivas en ese sentido, en sintonía con lo que ya han dicho mis colegas en las jornadas anteriores. Bueno, primero un pequeño repaso sobre lo que son las evaluaciones mutuas y cuál es la situación en la que se encuentra Paraguay ahora, para luego seguir a los temas más específicos de la evaluación de la efectividad y qué es lo que se espera de los sujetos obligados en esta instancia. Muchos de ustedes quizás ya sabrán esto, quizás otros no lo sepan todavía. La evaluación que está transitando Paraguay ahora es la cuarta, la que ha sido objeto del país. La última ha sido en el año 2008, ya hace bastantes años. Se preveía que la evaluación actual tuviera lugar en el año 2018. Sin embargo, por razones, primero, vinculadas al calendario político electoral del país, se prorrogó hasta 2020, en principio hasta 2019 se había postergado la evaluación, luego por solicitud del propio Gafilat, que tenía unos problemas administrativos que le impedían llevar a cabo la evaluación durante 2019, se postergó para 2020, y en 2020, cuando ya estábamos todos preparados para que vinieran los evaluadores en mayo del año pasado, en marzo nos sorprendió a todos esta pandemia, con lo cual se fue postergando esa visita sucesivamente para septiembre de 2020, marzo de 2021 y ahora supuestamente en agosto y septiembre del presente año. En principio esa sería la fecha de realización de la evaluación, pero eso no podemos estar completamente seguros que sea así. Primero por la situación de recrudecimiento de la pandemia a nivel global, especialmente en la región. Segundo, porque el GAFI ahora está considerando la situación en la que se encuentra no solo Paraguay, sino otros países en distintas partes del mundo cuyos procesos de evaluación han quedado congelados también. Y del propio Gafilat, donde hay 2 países que tenían previstas sus evaluaciones para 2021 y 2022, que también se encuentran con sus procesos congelados. Hay una posibilidad de que eventualmente pudiera realizarse la visita de evaluación por vía virtual, pero al tratarse de una excepción muy notoria a lo que es la que son las reglas de juego de las evaluaciones mutuas, eso todavía no se ha confirmado. Así que todo es posible que se haga la visita de evaluación de Gafilat en agosto y septiembre como está previsto, en forma presencial, es posible que se haga esta visita en forma virtual y también es posible que se postergue nuevamente por 6 meses, hasta febrero o marzo del 2022. Esto, por un lado, estas sucesivas prórrogas han tenido su lado positivo y es que le han permitido al país mejorar, le han dado tiempo al país para mejorar su sistema, para aprobar nuevas normas, para que se pudieran implementar estas nuevas normas, ya que estamos hablando de un conjunto de reglas que cambian bastantes paradigmas en cuanto al enfoque basado en el riesgo y requieren de un tiempo para su asentamiento, para su comprensión y su correcta aplicación. Y en ese sentido, las postergaciones sucesivas han servido a ese fin. Sin embargo, yo creo que ya a esta altura todos, tanto en el sector público como en el sector privado, y como quien les habla, estamos deseando ya salir de esta tortura
y ya hace demasiado tiempo que estamos bajo demasiada presión constante, a la espera de que venga la evaluación y tener el resultado final. Bueno, siendo esas las perspectivas, vamos a explicar un poquito en qué consiste el proceso de la evaluación, cuál es la metodología y las posibles consecuencias de la evaluación, para después pasar en la segunda parte a ver cuáles son los requisitos concretos que se exigen en cuanto a los resultados de la implementación de las obligaciones legales. Bueno, se llama evaluación mutua porque es evaluación entre pares. Esto quiere decir que son los propios países miembros del organismo de Gafilat que se evalúan recíprocamente. El Gafilat no debe considerarse como una entidad externa que desde su posición privilegiada desciende del Olimpo a evaluar a determinados países, sino que el Gafilat es una organización que está integrada por 17 países que han asumido el compromiso de cumplir con las 40 recomendaciones que el GAFI y el propio Gafilat han emitido, y se evalúan recíprocamente en el nivel de cumplimiento de las mismas. El Gafilat es un mecanismo que expresa la voluntad y la soberanía de sus países miembros. No está por encima de los países miembros, sino que representa a los propios países miembros. Por lo tanto, las evaluaciones son evaluaciones entre pares. Por eso se llaman evaluaciones mutuas. ¿Cómo se manifiesta este hecho o este principio de que se trate de una evaluación mutua entre pares? A través de dos elementos. El primero de ellos es que los equipos de evaluación están integrados por funcionarios de los países miembros. Son funcionarios técnicos que cumplen funciones regularmente en organismos competentes en todo lo que hace al sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en sus respectivos países. No son evaluadores profesionales, no son personas, técnicos, expertos cuya profesión habitual y su trabajo regular sea evaluar países en el cumplimiento de estas medidas, sino que son personas que trabajan en organismos con competencia en estos temas, pero que van a representar a sus países en estos procesos de evaluación. Y para hacerlo han debido participar previamente en un curso de capacitación para evaluadores que el propio Gafilat lleva a cabo. De hecho, Paraguay también ha participado muchas veces con expertos evaluadores en los procesos de evaluación de otros países, en la presente ronda y también en rondas anteriores. Entonces, como le decía, este principio de mutualidad o de evaluación, esta regla de evaluación entre pares se manifiesta primero mediante la constitución de los equipos de evaluación por funcionarios de otros países, miembros, y en segundo lugar, mediante la aprobación del informe por el Pleno de Representantes de Gafilat, donde están presentes representantes de todos los países miembros y por consenso aprueban el informe. En el caso de la actual evaluación de Paraguay, que repito es la cuarta evaluación en la cual es sometido el país, la primera fue en 2002-2003, la segunda en 2005, la tercera en 2008 y la actual en principio 2021, pero no sabemos. El actual equipo de evaluación es integrado por representantes, funcionarios de Colombia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua y República Dominicana. Se trata de un funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, que se llama UIAF, que es el equivalente a la CEPRELAT de ese país. Un representante de la Superintendencia de Bancos de Costa Rica, una representante de la Superintendencia de Bancos de Cuba, un representante de la Unidad también de Inteligencia Financiera de Nicaragua y otro también de la Unidad de Inteligencia Financiera de República Dominicana. Como observadores hay una representante de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, y un representante de la CICAD-OEA. La CICAD-OEA es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos. Bueno.
¿Cuáles son las etapas del proceso? Son algunas más, pero estas son las más importantes. Es un proceso que crecientemente se ha complejizado, se ha alargado, se ha extendido, se ha profundizado. Al principio, en las primeras rondas de evaluación, en total un proceso no duraba más de 3 o 4 meses. Los equipos de evaluación estaban integrados por 3 personas y la visita in situ, cuando se concurría al país, no duraba más de 3 o 4 días. Hoy en día, como verán, el equipo de evaluación está integrado por 7 personas, a los cuales hay que sumarles 2 representantes de la Secretaría Ejecutiva, que son quienes dirigen el proceso. El proceso en total se extiende por 1 año aproximadamente. Debido a la pandemia, desde el inicio del proceso de evaluación de Paraguay hasta el final, por lo menos habrá durado 1 año y medio. No, 2 años. Lo cual es un disparate. Normalmente dura 1 año, desde que comienza con el envío del cuestionario al país hasta que termina con la aprobación por el plenario. Estaba previsto, desde el momento que finalmente dio inicio a la evaluación de Paraguay, que fue en noviembre de 2019, que el proceso finalizara mediante la aprobación del informe del plenario en diciembre de 2020. Fíjense que, con suerte, en este caso, se estará aprobando el informe en julio de 2022. O sea, estamos hablando de 2 años y medio. Disparate. Bueno, y los pasos son la entrega del cuestionario al país, el llenado del cuestionario por parte del país, la elaboración de una nota de alcance, que es un documento muy breve en el cual los evaluadores y el país se ponen de acuerdo sobre aquellos elementos que serán de especial relevancia y a los que se le dará mayor importancia durante la evaluación. En general, estos son aquellos que surgen de las evaluaciones nacionales de riesgo y las estrategias nacionales. Un poquito antes de la visita in situ, los evaluadores le entregan al país una primera descripción, un primer informe sobre el cumplimiento técnico, esto es, descripción de las normativas y los procesos que están en vigencia en el país, de acuerdo a lo que surge de la información proporcionada por el país al responder el cuestionario. No hay calificaciones ahí, es un documento muy provisorio porque su contenido se ratificará o no en función de lo que surja de las entrevistas de la visita in situ y de la información adicional que se produzca en esa instancia. Aproximadamente en la mitad del proceso se realiza la visita in situ, esa que tendría que haberse hecho hace más de 1 año, y que no sabemos cuándo se va a realizar. La visita in situ dura normalmente unas 2 semanas y allí los evaluadores van al país y mantienen entrevistas con todos los organismos competentes en todas las áreas vinculadas a la prevención y combate a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y también con representantes de los sujetos obligados. Lo que se trata de ver ahí fundamentalmente es el nivel de efectividad del sistema. Bueno, luego de la visita in situ se producen sucesivos borradores de informe. Digo sucesivos porque cada uno de esos informes elaborados por los evaluadores se envían al país y se discuten, se confrontan, se discuten los hallazgos, las conclusiones ahí plasmadas entre los evaluadores del país. Se trata de, en los sucesivos borradores, ir alcanzando acuerdos sobre el contenido del informe. Este informe también es sometido a la revisión por un grupo de revisores que también son funcionarios de países miembros, pero que no han formado parte del equipo de evaluación. La idea es que la mayor cantidad posible de expertos den su opinión y tengan una visión lo más neutral posible de la evaluación. Luego de la participación de estos revisores se realiza una reunión cara a cara en la cual los evaluadores y la representación del país se reúne por 2 o 3 días,
tratando de llegar a acuerdos lo más definitivos posible sobre el contenido del informe, presencial, en forma presencial, supuestamente presencial. En esta situación de pandemia no sabemos cómo se va a hacer. Y finalmente, la versión final del borrador de informe de evaluación, que normalmente será el tercer borrador, se circula a todos los países miembros y a los observadores y se discute en el plenario. De hecho, en el plenario en sí no se discute todo el informe. Antes de la realización del plenario, aunque en la misma semana de la realización del pleno, donde están ya instalados en la sede donde este pleno se realizará todas las delegaciones de los países, 2 o 3 días previo al pleno se realiza una reunión de un grupo de trabajo de evaluaciones mutuas en donde se tratará de reducir los puntos a discutir a no más de 6 o 7. Aquellos sobre los cuales no ha habido acuerdo todavía entre los evaluadores del país. Se trata de elegir los más importantes y esos son los que se llevan a discusión del Pleno. Allí en el Pleno, primero van a hacer la exposición de sus conclusiones los evaluadores, luego tienen la oportunidad de expresar su opinión los representantes del país, y luego uno a uno se van discutiendo los 6 o 7 puntos que se han llevado a consideración del órgano, hasta que finalmente se vota. En realidad, se tiene que aprobar el informe por el consenso de los países, con lo cual no hay una votación nominal y no se cuentan los votos. Lo que se trata es que haya un consenso y es una labor del presidente de turno del plenario que trata de vislumbrar, de concluir en función de las intervenciones de los países si hay o no oposiciones a la versión que se ha discutido ahí y a las conclusiones a las que has arribado de acuerdo al transcurso de la discusión de los distintos puntos. No hay mayores problemas normalmente, y ese informe aprobado es publicado aproximadamente al mes de plenario. Absolutamente todos los países que son evaluados son sometidos a un proceso de seguimiento posterior. Esto no tiene nada que ver con la lista de Gafi, que lo vamos a ver después. Es un seguimiento que hace el propio Gafilat. ¿Por qué? Porque ningún país tiene un sistema perfecto, ni mucho menos. Entonces, los informes de evaluación contienen recomendaciones. Y es la función de Gafilat asegurarse que esas recomendaciones son cumplidas por los países. Por lo cual, todos son sometidos a un proceso de seguimiento. Ahora bien, hay 2 tipos de seguimiento. Seguimiento regular o seguimiento intensificado. ¿Qué define qué tipo de seguimiento se establece respecto de un país? Bueno, el nivel de deficiencias detectadas en la evaluación. Si las deficiencias son muchas, hay parámetros, que no vamos a ver ahora porque no tiene sentido, hay parámetros determinados claramente de acuerdo a las calificaciones asignadas a las recomendaciones y a la efectividad. Si hay muchas deficiencias y si hay muchas recomendaciones, por lo tanto, en el informe, al país se lo coloca bajo un seguimiento intensificado que implica que todos los años va a tener que rendir cuenta de sus avances. Si los países no cumplen, no avanzan en el cumplimiento con las recomendaciones, son pasibles de recibir sanciones por parte del propio Gafilat, con independencia de lo que es la lista de Gafi. La otra modalidad es el seguimiento regular, que es cuando un país no le ha ido tan mal, de acuerdo a esos parámetros previamente definidos. Y en ese caso, se tendrá que informar sobre los avances cada 2 años y medio. Ahora, un dato de la realidad es que en esta ronda de evaluación, en la cual ya se ha evaluado a más de la mitad de los países miembros de Gafilat, de hecho se ha evaluado a 12 países ya, absolutamente todos están bajo seguimiento intensificado. Todos. Eso quiere decir que a ningún país le ha ido realmente bien. A ningún país le ha ido realmente bien. En realidad todos han tenido un desempeño bastante mediocre.
especialmente en la efectividad. Entonces, todos tienen que rendir cuenta todos los años de los avances en el cumplimiento con las recomendaciones. Se ha previsto en este procedimiento que a los 5 años de realizada la evaluación se haga una suerte de revisión general de la situación del país, que no es una nueva evaluación mutua. Ahora, lo cierto es que habiendo transcurrido ya más de 5 años de las primeras evaluaciones realizadas por Gafilat e incluso por el GAFI, todavía no se sabe muy bien cómo se va a hacer esta evaluación, por lo cual no se ha realizado ninguna evaluación de los 5 años. ¿Ok? Bueno. Esto es en cuanto al procedimiento. ¿Alguna pregunta? Sí, de parte del público siempre hay una pequeña demora, por eso van a empezar a aparecer las preguntas seguro en unos minutos, en unos segundos. Ok, yo quiero dar un minutito para dar la oportunidad que pueda haber preguntas y que esto quede bien claro. Después seguimos. Bueno, si no hay preguntas, seguimos adelante. Sí, por ahora no tenemos preguntas. Okay. La metodología. Se ha dicho muchas veces que una de las grandes novedades de esta nueva ronda de evaluaciones y de esta nueva evaluación a la que es sometido Paraguay tiene que ver con las características de la metodología de evaluación aprobada por GAFI en 2013, que le contiene la evaluación de la efectividad. Hasta las evaluaciones de la ronda anterior, que fue la tercera ronda de evaluaciones, se evaluó el cumplimiento técnico. Esto es, el marco jurídico institucional, los poderes y procedimientos existentes en un país para luchar contra estos delitos, y no se evaluaba la efectividad. A partir de 2013, y durante esta ronda de evaluaciones, que coincide con las nuevas recomendaciones de GAFI aprobadas en 2012, no solo se evalúa, además del cumplimiento técnico, la efectividad, que es la idoneidad de la implementación y la obtención de resultados, sino que, de hecho, la efectividad es lo que más importancia se le da. ¿Y esto por qué? Bueno, porque se presume que, habiendo transcurrido ya tantos años de la existencia de las obligaciones consagradas en las recomendaciones de tipo normativo, de tipo estructural, ya es hora de asumir que los países cuentan con el marco institucional adecuado y, por lo tanto, se debe exigir resultados al cumplimiento, a la implementación de ese marco. Ahora, esta evaluación de cumplimiento técnico y la efectividad, si bien como vamos a ver se califican por separado, es un análisis integrado, tiene que ser coherente. Esto quiere decir que es posible que un país tenga un buen desempeño desde el punto de vista del cumplimiento técnico, pero que tenga un mal desempeño en la efectividad. Es perfectamente posible. ¿No? Lo que no es posible es que un país tenga una buena efectividad y un mal cumplimiento técnico. ¿Qué quiero decir con esto? El GAFI exige que la efectividad esté relacionada con la implementación del marco jurídico, institucional y los poderes y procedimientos requeridos por las recomendaciones. Ha habido casos en el pasado en el cual algunos países han dicho, bueno, yo estoy obteniendo resultados, pero el sistema que yo implementé, por lo menos en algunos aspectos, en algunas partes, es distinto al que me pide GAFI. Recuerdo un caso de Estados Unidos, por ejemplo, que no cumplía con algunas recomendaciones en cuanto a aspectos técnicos relacionados con la supervisión, sobre todo, y ellos decían tener buenos resultados, a pesar de que no cumplían con lo que el GAFI exigía desde el punto de vista técnico, y el GAFI no dio por válido eso. ¿No? O sea que es fundamental que la efectividad venga de la mano del cumplimiento técnico con las recomendaciones. A ver, para la evaluación del cumplimiento técnico
se evalúa el nivel de cumplimiento de cada una de las 40 recomendaciones y a cada una de las 40 recomendaciones se le asigna una calificación. Para la efectividad, lo que se ha hecho es agrupar a las recomendaciones en unidades temáticas constituidos en indicadores de la efectividad. Y estas unidades temáticas, indicadores, se llaman resultados inmediatos y son 11. Son los que vemos ahí: riesgo y cooperación nacional, cooperación internacional, supervisión, medidas preventivas, transparencia y beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas, inteligencia financiera, lavado de activos, o sea, el delito, persecución del delito de lavado de activos, confiscación y decomiso, financiamiento del terrorismo, sanciones financieras sobre financiamiento del terrorismo y sanciones financieras sobre financiamiento de la proliferación. A cada uno de estos resultados también se le asigna una calificación. ¿Cuáles son las calificaciones posibles para el cumplimiento técnico para cada una de las 40 recomendaciones? Hay 4 posibles calificaciones. Cumplido, mayoritariamente cumplido, parcialmente cumplido y no cumplido. Entre mayoritariamente cumplido y parcialmente cumplido hay una línea imaginaria que marca el nivel de aprobación. Esto quiere decir que las 2 primeras calificaciones son buenas, son de aprobación. O sea, no está mal tener una o más calificaciones, o la mayoría de las calificaciones mayoritariamente cumplidas. No pasa nada, no hay ninguna consecuencia negativa de ello. Pero sí hay consecuencias negativas de tener parcialmente cumplidos en gran número o no cumplidos en gran número. Para la efectividad hay también 4 niveles de calificación, pero para cada uno de los 11 resultados inmediatos. El cumplimiento técnico se le asigna una calificación a cada una de las 40 recomendaciones y a la efectividad una calificación a cada uno de los 11 resultados inmediatos. También los primeros 2, nivel alto y sustancial, son de aprobación, son buenos, y los inferiores, moderado y bajo, son malos, son de reprobación y tienen sus consecuencias negativas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver el tema de la lista de Gafi, que es lo que hoy en día preocupa más a los países. El sistema de listas es un conjunto denominado jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes. Así los podemos encontrar en la lista de Gafi, en la página web de Gafi. Y tiene 2 subconjuntos, uno que se llama jurisdicciones bajo monitoreo intensificado, popularmente conocido como lista, o impopularmente conocido como lista gris, y declaración pública, conocido como lista negra. Dentro, si ustedes acceden a la página de Gafi y ven el título Jurisdicciones de alto riesgo no cooperante, verán que tienen 2 accesos distintos para las jurisdicciones bajo monitoreo intensificado y la declaración pública. Vamos a ver de qué se trata cada una. ¿Cómo se entra a este sistema de las listas o este conjunto de listas, esta situación de listas? Hay 3 vías posibles. Uno, la más común, es por los resultados de la evaluación mutua. El otro es por no participar en un grupo regional, por no formar parte ni del Gafi ni de ninguno de los grupos regionales que hay en el mundo. Y la tercera es por nominación por un miembro de Gafi o un grupo regional. El resultado de la evaluación mutua, hay parámetros que vamos a ver ahora mismo, más adelante, por los cuales si los resultados de la evaluación son negativos, son malos, un país está en situación de pasar este proceso. Fue el caso de Paraguay en el año 2010. Junto con Paraguay en ese momento, de los países de Gafilat, que entonces se llamaba Gafisud, entraron también Bolivia y Ecuador, un poquito más adelante entró Argentina. Hoy en día hay 2 países de Gafilat que se encuentran, que han entrado en este proceso como resultado de la evaluación mutua, que son
Nicaragua y Panamá. Ejemplo de no participación en un grupo regional fue el caso de Cuba, también en 2010. Cuba no pertenecía a ningún grupo, entonces entró una lista de Gafi. Después de ello, además tenía deficiencia en su sistema, se había identificado que tenía deficiencia en su sistema. Entonces, rápidamente aprobaron un conjunto de normas y pidieron la membresía que fue aceptada a Gafi-Sud. La última vía es nominación por un miembro de Gafi o un grupo regional. Esto le pasó a Panamá en su momento, no ahora. Voy a aclarar la situación. La última evaluación de Panamá fue hará 2 o 3 años. 2017, 2018, por ahí. Como resultado de esa evaluación, Panamá ahora está en la lista. Pero antes de esa evaluación, en 2013, Panamá había recibido una evaluación del Fondo Monetario Internacional que no era una evaluación mutua. Era una evaluación del tema antilavado, pero no era una evaluación mutua, porque no había sido realizada por el Gafilat, porque los evaluadores no habían sido representantes de los países y porque no fue aprobada en el plenario, que son los requisitos que tiene una evaluación mutua. Fue una evaluación que realizó el Fondo Monetario en el marco de las evaluaciones que hace los sistemas financieros de los países. Pero esa evaluación se publicó en la página del fondo. Entonces, algunos miembros del Gafi leyeron ese informe y vieron que era un desastre la situación del país. Entonces, levantaron la manito en el Gafi y dijeron, miren, este informe de Panamá es un desastre, hay que meterlo en una lista. Por ello, en 2013, Panamá entró en una lista. Después salió y volvió atrás. Bueno. ¿Cuáles son los criterios para determinar la entrada en función de los resultados de la evaluación mutua? Tener 20 o más no cumplido o parcialmente cumplido en el cumplimiento técnico. Esto hoy es muy difícil. Hay que ser muy malo para tener 20 o más no cumplidos o parcialmente cumplidos en el cumplimiento técnico. Lo segundo es difícil, pero no tan difícil. Tener no cumplido o parcialmente cumplido en 3 de las siguientes o más de las siguientes recomendaciones, que son la 3 sobre delito de lavado de activos, la 5 sobre delito de financiamiento del terrorismo, la 6 sobre congelamiento de activos por financiamiento del terrorismo, la 10 sobre debida diligencia del cliente, la 11 mantenimiento de registros y la 20 que es reporte de operaciones sospechosas. Estos 2 primeros renglones se refieren a cumplimiento técnico. Me animaría a decir que hoy en día Paraguay no entraría en una lista por estos 2 renglones, porque a nivel de cumplimiento técnico ha mejorado mucho. No era esa la situación de Paraguay hace 2 o 3 años. Ahora sí está en una situación muchísimo mejor. Dicho, creo que no deberían entrar en una lista por cumplimiento técnico. Ahora bien, lo que ya más complicado, los siguientes 2 renglones, que se refieren a la efectividad. El C es tener un nivel bajo o moderado de efectividad de 9 o más de los 11 resultados inmediatos, con un mínimo de 2 calificaciones bajas. O tener un nivel bajo de efectividad en 6 o más de los 11 resultados inmediatos. O sea, si tenés 6 bajas, aunque los otros 5 los tengas excelentes, entras en una lista. Ahora, si tenés 2 bajas y los demás no tenés moderados, podés zafar. Si tenés menos de 2 bajas. Si tenés menos de 2 bajas. Si tenés una baja y 10 moderadas, zafás. Bueno, hoy en día la verdad es que la mayoría de los países evaluados por Gafilat tienen gran porcentaje de sus resultados moderados y algunos bajos. Lo que pasa que están todos sobre la banda de flotación, al borde de caerse muchos de ellos, pero no se han caído, salvo Nicaragua y Panamá. Y un caso paradigmático de esto es Uruguay, que ha tenido todos los 11 resultados inmediatos moderados. O sea, un resultado muy mediocre de su evaluación, pero no entró dentro de los parámetros que
mandan un país a la lista. La verdad que es muy difícil de cumplir, es muy difícil tener un buen resultado en la efectividad, eso pasa en el mundo. Y el Gafi, como se verá, es un poco más amplio y más comprensivo en cuanto a admitir niveles mediocres de efectividad que respecto al cumplimiento técnico. ¿Esto por qué es? Y lógicamente porque la efectividad hace poco que se evalúa. Y el cumplimiento técnico no. Entonces es muy poco tolerante con un mal desempeño desde el punto de vista técnico y se es más tolerante con el desempeño de la efectividad. Entonces, aquí, en el caso de Paraguay, yo creo que está por verse cuál es el resultado. Es difícil, pero es conseguible el objetivo de estar por encima de la banda de flotación. Todo depende de no tener 2 calificaciones bajas y 9 moderados, o no tener 6 bajas. Yo creo que el último no va a ser el caso de Paraguay. No creo que tengan 6 calificaciones bajas en los resultados inmediatos. Yo creo que el peligro de Paraguay es el C. Yo creo que el peligro de Paraguay es el C. Y ese es el gran desafío. Bueno, ¿cómo es el proceso en sí? Una vez que termina la evaluación y se publica la evaluación de un país, si se cumplen con estos parámetros que acabamos de manifestar, en realidad al país se le da un periodo de gracia de 1 año para mejorar su situación, antes de entrar a una lista. Si en ese periodo de 1 año el país mejora la situación y logra superar las deficiencias identificadas, de acuerdo a un plan de acción que se establece, no entra a una lista. Si no logra mejorar su situación en el periodo de ese año, de ese periodo de gracia, que se llama periodo de observación, si no logra mejorar su situación, sí puede pasar una lista. ¿A qué lista? Bueno, depende de lo siguiente. Si luego de ese periodo el país en cuestión se compromete con el Gafi y con, en el caso de nuestra región, Gafilat, a mejorar su situación, elabora en forma conjunta con Gafi y Gafilat un plan de acción, y ese plan de acción lo firma una alta autoridad del país. En este caso sería el presidente del Consejo de Coordinación Nacional y el ministro de Seguridad. Si además firmara el presidente del Banco Central sería fantástico. Y si el país firma ese compromiso y se compromete a cumplir con un plan de acción, pasa a la lista gris. Entonces, ¿cuáles son las causas para el ingreso a la lista gris? Tener deficiencia estratégica en el régimen antilavado y contra el financiamiento del terrorismo, que surja de una evaluación, por ejemplo. Asumir un compromiso escrito al más alto nivel político para superar las deficiencias y desarrollar un plan de acción con el Gafi. ¿Cuáles son las consecuencias teóricas de estar en la lista gris? Digo teóricas porque es lo que el Gafi establece en sus procedimientos. Bueno, el Gafi publica en su página que el país está bajo este seguimiento, este monitoreo, mejor dicho, y es revisado cada 4 meses. Si no cumple en tiempo y forma con el plan de acción, puede pasar a la lista negra, a la declaración pública. Si cumple en tiempo y forma con el plan de acción, sale de la lista. Ahora, ¿por qué digo consecuencias teóricas? Porque en la práctica lo que sucede es que muchos países y los sistemas financieros internacionales le aplican directamente sanciones a los países que están en lista gris, más allá de lo que diga acá. Por el solo hecho de estar publicado en lista gris, ya le aplican las sanciones que vamos a ver más adelante. Por eso digo que son consecuencias teóricas. Pues de acuerdo a los procesos de Gafi, un país que está en lista gris es revisado cada 4 meses
y si no cumple, sí pasa a la lista negra. ¿Cuáles son las causas para entrar en la lista negra? Bueno, también deficiencias estratégicas en el régimen a las FT, o sea, no quiere decir que su evaluación sea peor que la que está en la lista gris. No puede ser igual de mala. La diferencia es que en este caso el país no asume un compromiso y no asume un plan de acción. Entonces, en definitiva, es una cuestión de actitud política. Si no si no asume un compromiso político y no asume un plan de acción, entra a la lista negra. También puede entrar a la lista negra si asume un plan de acción, pero no lo cumple, como dijimos antes. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, acá hay dos niveles. El primer nivel es normalmente aquel en el que están los países que se atrasaron en el cumplimiento con el plan de acción. En ese caso, el GAFI insta a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar debida diligencia intensificada proporcionales a los riesgos vinculados a estas jurisdicciones. Es decir, el GAFI dice, si estás en esta situación, que incumpliste con un plan de acción, por lo tanto pasás a declaración pública, se tiene que considerar de alto riesgo a tu jurisdicción. El segundo nivel, en general, es aquellos países que no asumieron ningún compromiso directamente. Y en este caso hay que aplicar contramedidas, que son sanciones, que es no operar con personas físicas o jurídicas, instituciones financieras, empresas de esos países. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Se le aplican las consecuencias del nivel 1 de la lista negra a los países que se encuentran en la lista gris. O sea, no es porque lo diga Gaspi, es lo que pasa en la práctica. En la práctica, a los países que están en la lista gris se les aplican las sanciones de los países que están en la lista negra en el primer nivel. O sea, los consideran de alto riesgo, sin necesidad de que estén en la lista negra, en el primer nivel de la lista negra. ¿Ah? Bueno, la lista gris de febrero de 2021 es la que está ahí. Albania, Ghana, Jamaica, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Barbados, Botsuana, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Pakistán, Panamá, Senegal, Siria, Uganda, Yemen y Zimbabue. Y en la lista negra, Irán y Corea del Norte. ¿Alguna pregunta hasta acá, antes de pasar al segundo tema, que es la evaluación de la efectividad? Surgió una pregunta del público y dice si las visitas a las entidades, ¿cómo se definen y si se les avisa a las entidades? Sí. A ver, primero, hay dos tipos de visita a las entidades. Una es a la representación gremial de las entidades. Entonces, por ejemplo, el sistema financiero va a haber una reunión con ASOBAN, otra reunión con ABAFI, otra reunión con la Asociación de Casa de Cambio, las aseguradoras, etc. Adicionalmente, puede haber reuniones particulares con entidades específicas. Normalmente, esas visitas a las entidades se acuerdan previo a la visita in situ de los evaluadores, entre los evaluadores y el país, y obviamente se le notifica a las entidades. Pero puede pasar que durante el transcurso de las entrevistas, estando ya los evaluadores en la visita in situ, surja por información que se presenta durante las entrevistas, surja la necesidad o la inquietud por parte de los evaluadores de visitar o reunirse con otras entidades concretas, más allá de lo que ya se había acordado. En ese caso puede pedirle a la coordinación de red del país, mira, yo me quiero reunir con esta y esta otra entidad. O sea, eso no se va a saber hasta el momento de la visita. Siempre hasta el último día pueden surgir visitas a entidades particulares. Ahora, esa visita nunca, en ningún caso, va a ser sorpresa. ¿Ah? Siempre se le va a avisar antes a la entidad. ¿Más preguntas? Por ahora no. Ok. Bueno, entonces vamos a los temas concretos que se ve
se va a ver en la evaluación, referidas a la efectividad. Principios generales. Lo que se trata de ver en una evaluación es que los sujetos obligados entienden la naturaleza y el nivel de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que corren. Que desarrollan y aplican políticas a las FT, controles internos y programas para mitigar adecuadamente esos riesgos. Es importante acá también, cuando hay grupos financieros, que estas políticas existan a nivel de grupo, sean únicas a nivel de grupo. Que se aplican medidas apropiadas de debida diligencia para identificar y verificar a sus clientes, incluidos los beneficiarios finales, y llevan a cabo un monitoreo continuo. Y detectan y reportan adecuadamente las transacciones sospechosas y cumplen otros requisitos a la CTT, como mantenimiento de registros, por ejemplo, o delegación en terceros cuando existe esa posibilidad y esa práctica. Pues estos son los principios generales. Esto básicamente es lo que está normado en la recomendación 70 y es lo que verifica la Superintendencia de Bancos en su proceso de supervisión. Y estos principios se materializan o se corporizan a través de los componentes de cumplimiento y de gestión de riesgo establecidos en la resolución 70. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones fundamentales, que son los criterios, los elementos que van a evaluar los integrantes del equipo de Gafilat en la visita de evaluación? Bueno, primero, van a ver en qué medida las instituciones financieras y las no financieras entienden su riesgo de lavado de activos y sus obligaciones. A ver, esto primero tiene dos elementos. Uno es la comprensión de los riesgos. La comprensión de los riesgos se da a través de dos cosas. Primero, el conocimiento de las evaluaciones nacionales de riesgo del país. Y segundo, a través de las autoevaluaciones de riesgo. Entonces, lo que van a ver los evaluadores es si y en qué medida, hasta qué punto, los entrevistados, las instituciones los entrevistados que representan los sectores y las entidades particulares que se entrevisten, tienen un conocimiento completo de los resultados de las evaluaciones de riesgo, en qué medida hacen sus autoevaluaciones y cómo hacen sus autoevaluaciones. Y por otro lado, sus obligaciones a CFT se refiere al componente de cumplimiento. ¿En qué medida conocen las obligaciones que tienen que cumplir? ¿En qué medida conocen la resolución 70, básicamente? Segundo punto, ¿cuán bien las instituciones financieras, los sujetos obligados, aplican medidas de mitigación proporcionales a sus riesgos? O sea, le van a preguntar, bueno, usted van a verificar si ustedes conocen la evaluación nacional de riesgos, si ustedes hacen autoevaluaciones de riesgo, cómo las hacen, si es razonable la metodología que utilizan. Y en función de eso, ¿qué medidas aplican para mitigar esos riesgos? Y si esas medidas que aplican son razonables en función a lo que las buenas prácticas a nivel internacional indican. Y eso tiene que ver con el componente de gestión de riesgo de la resolución 70. ¿Cuán bien, tercer punto, cuán bien los sujetos obligados aplican las medidas de debida diligencia y de mantenimiento de registros, incluida la información sobre el beneficiario final y monitoreo continuo, componente de cumplimiento? No solo que lo conozcan, que era el punto 1, sino que además cómo lo cumplen en la práctica. Eso también en el marco, debiera ser en el marco de lo que es los elementos contextuales del sistema financiero paraguayo, el sistema normativo paraguayo, la realidad del sector, el perfil del sector y de las entidades que lo conforman. ¿En qué medida se rechaza una actividad comercial cuando la debida diligencia está incompleta? Esto, si mal no recuerdo, es el artículo 24 de la resolución 70. Elementos concretos que están de la recomendación 12 a la 19. ¿Cuán bien las instituciones financieras y las APNFDs aplican medidas intensificadas o específicas para las personas expuestas políticamente? De acuerdo a lo que exige la resolución, nunca me acuerdo el número de la resolución de PEP. La banca corresponsal, cuando es pertinente, cuando es el caso. Las nuevas tecnologías. La recomendación 15, lo que habla de realizar evaluaciones, no recuerdo qué artículo de la resolución 70,
hacer una evaluación de riesgo de los nuevos productos y las nuevas tecnologías que se lancen al mercado, previo a su lanzamiento. También les van a preguntar sobre el tema de los criptoactivos, sobre la utilización de los criptoactivos en el Paraguay y en la operativa de sus respectivas entidades. Y qué medidas se aplican para mitigar los eventuales riesgos. En el caso que realicen transferencias electrónicas, bueno, cómo cumplen con las normas exigidas por la resolución 70 y por la recomendación 16. Sanciones financieras focalizadas relativas al financiamiento del terrorismo, o sea, cómo funciona el sistema de congelamiento de activos vinculado al financiamiento del terrorismo y a la proliferación, le agrego. ¿Y qué medidas adopta respecto a los países de mayor riesgo identificados por el GAFI? Que básicamente son los que están en la lista negra. ¿En qué medida las instituciones financieras y las APNFD cumplen con sus obligaciones referidas al reporte sobre presuntos activos y fondos del crimen para apoyar el terrorismo? O sea, ¿han tenido la oportunidad de realizar reportes de operaciones sospechosas sobre financiamiento del terrorismo? ¿O no? No necesariamente sea el caso, ¿eh? Lo importante es que ustedes, lo que van a querer saber es si ustedes están preparados para detectar operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo. Recuerden que el financiamiento del terrorismo no exige de grandes sumas de dinero. Más bien requiere un adecuado conocimiento del cliente, de los riesgos a los que se encuentra expuesta la institución y tener mitigantes adecuados. ¿Cuáles son las medidas prácticas para impedir la revelación? O sea, que se le pueda informar, que no se filtre ante el cliente que se realizó un reporte. El siguiente punto es los controles y procedimientos internos, los manuales, las políticas, la capacitación, la estructura de cumplimiento. En el caso de los grupos financieros, muy importante poder determinar que estos grupos tienen políticas de grupo que se derraman en las entidades que forman parte de ese grupo. Otros factores, ¿cuáles son las medidas establecidas, temas más específicos, cuáles son las medidas establecidas para identificar y manejar clientes, relaciones comerciales, transacciones, productos y países de mayor riesgo? O sea, ¿cuáles son las medidas concretas que aplican para lidiar con aquellas situaciones de mayor riesgo? Fíjense que habla de los 4 factores de riesgo establecidos en la resolución 70, ¿no? Zonas geográficas, productos, clientes. Bueno, la manera en que se aplican las medidas impiden el uso legítimo del sistema financiero formal y qué medidas se toman para promover la inclusión financiera. Esto más bien tiene que ver con las políticas públicas, pero también hace a la importancia y el rol que pueden cumplir las entidades financieras en favorecer la inclusión financiera. ¿Cuánto varían las medidas de debida diligencia del cliente, así como las medidas intensificadas o específicas de acuerdo a los riesgos en los diferentes sectores, tipos de institución y en las instituciones individuales? O sea, por categoría de sujeto obligado. ¿Cómo varían? Si son iguales, si son distintos, si los riesgos son los mismos, si ante riesgos similares se aplican medidas similares. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento relativo entre los grupos financieros internacionales y las instituciones locales? O sea, cuando hay relacionamiento entre entidades financieras locales y grupos financieros internacionales. ¿No? Vinculado también al tema que hablamos de las políticas de grupo. ¿Cuán bien las instituciones y grupos financieros, así como las APNFD, aseguran un acceso adecuado a la información por la función de cumplimiento? Esto es muy importante y se refiere a algo que también está en la 70 y es a la relevancia que se le da
al rol de la alta dirección, a la máxima autoridad que tiene que ser quien marque el rumbo, quien se comprometa directamente en la elaboración de las políticas y en el control de la implementación de esas políticas por parte del sujeto obligado. Y en ese marco es importante que en ese compromiso y en ese rol preponderante que tiene la alta autoridad, el directorio, le pueda asegurar a la unidad de cumplimiento, a la función de cumplimiento de la institución, de poder dar acceso a toda la información relevante para cumplir con su función. ¿No? Esto sé que era problemático, ha sido problemático en todos los países y progresivamente esto se ha ido superando. Estimo que en Paraguay esto se ha superado, por lo menos en gran parte, no puedo asegurarlo en la totalidad de las entidades, pero esto es algo que le da muchísima importancia los evaluadores, al compromiso al más alto nivel de la jerarquía de los sujetos obligados. Bueno, las políticas y controles internos de las instituciones y grupos financieros posibilitan la revisión a tiempo de las transacciones complejas o inusuales, de los potenciales ROS. Esto se refiere a en qué medida tienen estructurado de tal manera todo el sistema de manejo de alertas, de tratamiento de operaciones inusuales, de forma tal que ustedes lo puedan detectar en forma oportuna la existencia de transacciones posiblemente vinculadas a actividades ilícitas y por lo tanto reportarlas. Bueno, información relevante. Es importante que primero aclarar una cosa, por las dudas. El GAFILAT lo que hace es evaluar al país. Evalúa al país a través del desempeño de los distintos componentes del sistema antilavado, tanto del sector público como del sector privado. No evalúa a instituciones concretas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el informe de evaluación no se va a decir nos reunimos con el banco A, B, C, D y E y con la financiera X, Y y Z. Eso no lo va a decir. Pero lógicamente sí se va a mencionar la percepción de los evaluadores respecto del nivel del compromiso, la comprensión de los riesgos de la normativa y la implementación de las normas, la mitigación de los riesgos y la detección oportuna de operaciones sospechosas que los distintos sectores realizan, y eso va a estar documentado en el informe. Con lo cual, esta evaluación que se hace del país va a tener una descripción de cada uno de los sectores involucrados y eventualmente una mala evaluación podría tener un efecto negativo para las actividades económicas involucradas. Bueno, entonces hay elementos de información que tienen que ser proveída, más genérica, más general, que tiene que ser proveída y proporcionada por las autoridades, pero que igualmente tiene que ser de conocimiento de los sujetos obligados que participen, de los actores que participen en las entrevistas. ¿Ah? Entonces, factores contextuales sobre las dimensiones, composición y estructura del sector financiero y no financiero, así como el sector informal o no regulado, cantidad y tipos de instituciones financieras, etc. Eso es una información que le corresponde al regulador, al supervisor y a las autoridades en general proporcionar. Pero ustedes igual lo tienen que tener. Ustedes lo tienen que tener claro y tienen que demostrar, si se lo preguntan, tener un conocimiento de esto, de estos elementos contextuales. ¿Ah? En segundo lugar, información relativa a los riesgos y niveles generales de cumplimiento. Políticas, procedimientos y programas internos, informes de tendencias y tipologías. Entonces, ustedes deberían tener, no es necesario que ustedes les proporcionen a los evaluadores sus políticas, sus manuales o mucho menos la matriz de riesgo, no. Desde luego que no en la reunión gremial, en la reunión individual con
con entidades particulares, podrían sí darles algunos elementos, si ustedes, si sus políticas lo permiten, podrían mostrarles los manuales y las políticas, no las matrices de riesgo de ninguna manera, simplemente describirles cómo es la metodología que utilizan y los mitigantes. Pero sí está bueno que ustedes puedan, sobre todo en las entrevistas individuales, poder por lo menos describirles, explicarles cuáles son las políticas, los procedimientos y los programas internos. ¿No? Si además tienen informes técnicos, estratégicos, tendencias, tipologías, lo que sea, también está bueno que ustedes se lo compartan, sin darles, por supuesto, información que esté protegida por el secreto bancario. Bueno, ejemplos de fallas en el cumplimiento, casos de curados, tipologías sobre el uso indebido de las instituciones financieras, esto más bien le corresponde al supervisor. Pero sí les pueden preguntar si ustedes han recibido algún tipo de acción remedial o sanción. Obviamente en el informe no va a estar disponible, en el informe no se va a mencionar concretamente y ustedes no tienen por qué decir el tipo de la sanción concreta que recibieron ni el caso concreto. Sí pueden decir de forma general, hemos recibido acciones remediales, hemos mejorado nuestro sistema en función de las acciones remediales o hemos recibido algún tipo de sanción. Eso no va a estar documentado en el informe. Pueden decirlo o pueden no decirlo. Bueno, información sobre el cumplimiento por las instituciones financieras y las APNFD, frecuencia de la revisión interna, el tema de las auditorías. Estaría bueno que ustedes escriban con qué frecuencia ustedes reciben realizan auditorías internas y externas, la capacitación, el alcance, la frecuencia y la calidad de la capacitación que realizan su personal, el tipo de... es importante que ustedes van a preguntar que describan los alcances y las características de su apetito de riesgo, eso lo tienen que tener clarísimo. Información sobre la entrega de ROS y demás información que requiere la legislación nacional, cantidad de ROS presentados y valor de las transacciones asociadas, cantidad y proporción de los ROS emanados de diferentes sectores, tipos, naturaleza y tendencias en los ROS entregados que se corresponden a los riesgos, tiempo promedio que toma analizar la transacción sospechosa antes de entregar un ROS. Todo esto se lo pueden dar sin brindar información concreta con nombre, apellido y circunstancias que permitan individualizar los casos. Esto sería todo lo que le van a pedir. Y como verán, esto es consistente con la regulación contenida en la resolución 70, es consistente con el tipo de información y el tipo de supervisión que realiza la Superintendencia de Bancos. Y es importante tener en cuenta que todas estas cosas se las van a preguntar a ustedes directamente. También se los van a preguntar a los reguladores, pero se los van a preguntar a los sujetos obligados. Es importante que ustedes tengan clarísimo, tengan por lo menos una respuesta para cada uno de estos temas.